Hola, buenas tardes. Hola, profe. Hola, Buenas profe. tardes. ¿Cómo están, chicas, chicos? Hola, profe. Hola. Bien, Hola, Catalina. Clara, hola. Hola, Constanza. Oye, ¿vieron sus notas? sí, profe. Ya, ok. Hoy día vamos a tomar una colita que nos quedó de la entrevista y después vamos a ir a hacer ejercicio a las salas pequeñas para poder aplicar un poco dentro de lo que podamos virtualmente la técnica de la entrevista. ¿Ya? Así que ahí vamos a hacer un trabajo. Y voy a compartir pantalla. Si alguien me retroalimenta, ¿ve la pantalla? Sí, profe, pero aún no se ve en grande la vía. Ya, ahí se va a empezar a abrir. Quiero ver un aspecto de la entrevista que implica primero cómo se elaboran las preguntas, porque es importante hacer buenas preguntas en una entrevista mientras esperamos que se abra el documento. Eso por un lado, y lo otro, mostrarles una pauta común que uno utiliza. Aquí es muy importante saber si la institución, ahí sí se abre, la institución, si utiliza alguna pauta de acuerdo a la institución, una pauta en específico, ¿ya? Entonces hoy día es elaboración de la pauta de entrevista. Está muy lento esto. Este es el ejemplo de un formulario o una pauta de registro de entrevista de apoderados, ¿ya? Para que tengan ustedes una idea, yo se las voy a dejar. Importante en el primer plano tener la identificación del alumno, el nombre del apoderado y nombre de la profesora e entrevistadora. Ahora actualmente en el formato que estamos de virtual, uno agrega otras cosas, ¿ya? Como por ejemplo, si la entrevista se va a hacer virtual o presencial. Eh, También colocar qué tipo de apoderado es, que está aquí abajo, ¿ah? Sí. El tipo de entrevista, si es casual, si es citada o es solicitada, porque a veces los papás solicitan tener una entrevista con uno. ¿Quiénes asisten a la entrevista? Esto es muy importante. Si va el papá, la mamá, ambos, van los abuelos, otro. Si es que hubiera otra persona que esté a cargo de su estudiante, agregar. Y aquí también uno coloca el motivo de la entrevista. Eso es para ayudar a los profesores, ¿ah? Porque muchas veces nos cuesta identificar para qué estamos llamando a los apoderados, en qué ámbito se está llamando. Entonces, por ejemplo, si hay motivo de adaptación escolar, yo cito esta entrevista, o hay un problema de déficit atencional, de poca concentración. Yo creo que más que ponerle déficit atencional, yo le colocaría concentración o atención. Si es de un aspecto emocional, si es de un aspecto familiar, si es por indisciplina, si es por trastorno específico del aprendizaje, si es por rendimiento u otro, ¿ya? Después uno describe brevemente en qué consistió la entrevista, especialmente ahí uno coloca por qué se citó a la apoderada.
¿ya? Y hay que plantear el objetivo. Y lo más importante son los acuerdos que uno toma con el apoderado al final de la entrevista. Esta es una matriz súper básica. Hay otras que son un poco con otros elementos más. Uno tiene que ir buscando el instrumento que más se adapte a la recolección de información. Este es un modelo tipo. Hay diferentes tipos de preguntas, ¿ya? Y aquí es importante el encabezado de esa pregunta. ¿Qué es lo que voy a preguntar? ¿Cuándo lo voy a preguntar? ¿Cómo? ¿Qué voy a preguntar? ¿Por qué lo voy a preguntar? ¿Y dónde lo voy a preguntar? ¿Ya? Por dar un ejemplo. Entonces, si hay un tema que voy a conversar con una apoderada que tiene que ver con conocimiento a través de la apoderada del alumno, entonces yo tengo que hacerme preguntas para recoger información sobre mi alumna a través del apoderado. Es súper importante, en la entrevista lo que menos uno tiene que hacer es improvisar. Cuando improvisamos se nos desbanda la entrevista, nos vamos por las ramas, después se da cuenta de que lo más esencial no lo preguntó, no tuvo información que era relevante para su trabajo, tanto formativo como pedagógico. Por ejemplo, aquí hay unos ejemplos de pregunta, preguntarse por la situación, ¿ya? Si están hablando de una situación en específico, preguntar, ¿qué ocurrió? ¿Qué hizo usted? ¿Cuál es la situación que le preocupa? ¿Quiénes estaban? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Ya? Esos son ejemplos de preguntas. También uno puede preguntarse por las consecuencias de la propia conducta. ¿Qué pasó con su hijo? O sea, ¿qué le sucedió? ¿Qué ha pasado después de esa situación? ¿Qué pasaría si su hijo hiciera tal cosa? Imagínese que hace o dice tal cosa. ¿Qué sentiría? ¿Qué pensaría? ¿Qué podría ocurrir de acuerdo a su experiencia? ¿Qué podría ocurrir con la situación? ¿Qué haría usted frente a tal situación? ¿Ya? ¿Qué cosas haría usted? ¿Qué cosas cree usted que aportaría? ¿Qué cosa que considera usted que la dejaría tranquila? Etcétera. Hay otras preguntas que están orientadas a identificar los objetivos. ¿Qué quiere usted, papá, mamá, apoderado? ¿Qué quiere usted hoy? Si, por ejemplo, les toca una entrevista donde ellos han solicitado conversar con usted. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Qué necesita usted? ¿Qué quiere usted? ¿Qué le gustaría que su hijo lograra? ¿Ya? ¿Para qué le gustaría que eso lo lograra? ¿Qué motivación tiene? ¿Ya? ¿Qué le interesaría que abordáramos? Bueno, si vamos a hablar del tema emocional del chico, preguntarle a los papás qué le interesaría que abordáramos, que conversáramos, si es que él ha solicitado la entrevista. ¿Cuáles son las opciones que tiene ahora? ¿Ya? Mostrarle oportunidades a los papás, alternativas de solución a la situación que los puede estar preocupando. O preguntarle qué es lo que le gustaría hacer a usted. ¿Ya? Si usted estuviera en sus manos, ¿cómo resolvería esto? ¿Cómo le gustaría que cambiara tal situación? ¿Qué la dejaría tranquila, contenta? Completación de frase. Entonces, lo que usted me está diciendo es que su objetivo es, ¿ya? Su objetivo de esto, de trabajar de esta manera o de abordar la problemática familiar de esta manera, ¿qué le gustaría que cambiara? ¿Cuál cree usted que es su objetivo? Y lo otro, ¿qué la dejaría tranquila? Yo uso harto estas últimas frases. A veces cuando los papás se van como por las ramas, hablando un montón de cosas, mezclan muchas cosas, de repente yo lo que hago es, y a veces hablan de que el colegio no ha hecho esto otro, sabiendo que uno ve que están con un grado de tensión, de estrés, yo les pregunto, ¿qué le gustaría que pasara? ¿Qué la dejaría tranquila como mamá o qué lo dejaría a ustedes como padre tranquilo? ¿En qué el colegio les podría ayudar frente a la situación? Eso, algunos ejemplos de preguntas. Ahora, la actitud del educador, entrevistador o de entrevistadora es muy fundamental, además del aprecio y la calidez que se demuestra,
Una buena conducción de la entrevista, ya que esta puede ayudar o entorpecer una relación. Es importante que usted tenga el control de la entrevista, porque de verdad de repente se escapan y a veces puedo estar con un apoderado 2 horas, 2 horas y media conversando con él. No, cada cierto tiempo uno tiene que enfocar, ¿ya? Si no sé, el papá o la mamá se va por la rama, por otras, contando otras cosas, vuelva usted al tema que los convoca, ¿ya? ¿Qué más me podría usted decir de su hijo? Si usted la llamó para conocer o tener más información de su alumno a través de los papás. Siempre en las entrevistas cuando uno recibe a los papás, acuérdense siempre que la acogida es muy importante, ¿ya? Su venida es agradable para el entrevistado. Qué bueno que pudo venir, ¿ya? Em, la calidez de la acogida, gracias por venir, gracias por responder. La relación cambia inmediatamente en una entrevista cuando uno acoge muy bien a la otra persona. Asiento, adelante, hace frío, o comentar cualquier cosa que esté en el momento. Pero siempre ojalá ir a recibirlos a la puerta, ¿ya? No desde nuestro púlpito o de nuestro escritorio. Siempre es importante ir a esperar a los apoderados a la puerta. Ahora, ¿cómo manejar las respuestas? No sé, ¿ya? Porque pueden haber que en entrevista usted le pregunten qué le dejaría tranquila o de qué manera usted podría eh, ayudar a que su hijo supere tal cosa. Y les pueden responder, no sé. Y un no sé puede significar dos cosas y totalmente diferentes. Que la persona entrevistada no posee la información, en realidad, profesora, no sé si mi hijo entregó esto o si mi hijo está haciendo todo otro, ¿ya? O que diga, no sé porque no recuerda la información. Entonces, es bueno ir clarificando. Si él le dice, no sé, usted no sabe lo que a su hijo le estaba gustando, estaba realizando, ahí lo despeja. O eh, cuando uno le hace pregunta, y cuando era pequeño, ¿a qué tiempo él pudo aprender a leer, por ejemplo? Y ella te dice, no sé porque no se acuerda de cuándo fue, o no porque no sabe la información, nunca se interiorizó de eso, o nadie le contó de eso, ¿ya? Se sugiere repetir la pregunta o dar más tiempo para encontrar la respuesta. Uno también a la persona le puede decir, tranquila, piense un poquito, ¿ya? Piénselo un poquito, dele un poquito de vuelta, qué resonancia le hace esta pregunta. Darle unos minutos para que el apoderado se pueda focalizar con la pregunta. Manejo de entrevistas difíciles, a pesar de que puede haber un buen manejo de la técnica de la entrevista, yo puedo ser una muy buena entrevistadora, eh, se pueden presentar entrevistas difíciles, ¿ya? Y para ello se sugieren algunas estrategias como verificar si existe alguna confusión acerca del objetivo. Porque una apoderada puede decir, bueno, aquí estoy, pero yo no sé para qué me llamaron, ¿ya? Y ya parte es una entrevista compleja, difícil, pues, porque la persona está presentando una queja en el fondo, de alguna manera. Entonces ahí hay que tratar de verificar eh, que si él leyó la nota donde se colocaba el objetivo de la entrevista, o si usted conversó con la mamá de su hija y le contó de qué se trataba la entrevista, de por qué tenía que vivir. Por eso es importante cuando usted cita entrevista, siempre coloque para qué está citando. ¿Ya? Profe, una Dígame. consulta con respecto a Sí. eso. Por ejemplo, una de las cosas que vimos en la clase pasada es que antes de iniciar la entrevista, de saludar y todo el tema, hay que mencionar el objetivo. Pero ese objetivo, ¿qué tan específico tiene que ser? Porque supongamos que la situación es sobre intervención, no de diagnóstico, sino una entrevista de intervención sobre algún problema que tiene a lo mejor el niño o la niña en clases. Si uno, por ejemplo, dice que, por ejemplo, el objetivo es para hablar sobre la conducta, no sé, o el comportamiento de tal niño, eso predispone a la persona a que ya tenga una actitud como, no sé, como a la defensiva, y cuando uno quiere hacer las preguntas después para ahondar más, ya puede tener una predisposición. Se dice eso, por ejemplo, el objetivo de esta entrevista es hablar sobre la conducta del niño, no sé, Montserrat tanto,
o pongo como tema como hablar sobre Montserrat tanto. ¿Qué tan Claro, específico tiene que ser? o sea, de partida, cuando uno le pone, vamos a hablar sobre la conducta de Sofía, por ejemplo, ya los papás van a pensar que Sofía se portó mal. Y como tú bien dices, se van a predisponer a eso, que lata, voy a tener que escuchar cosas fomes de ti. Incluso puede provocar hasta un reto, ¿y tú qué hiciste? ¿Y qué hizo usted en la clase? ¿Qué sé yo? No, uno le pone que el objetivo de la entrevista es poder conversar sobre el proceso de Sofía escolar o sobre el proceso escolar de Sofía. Nada Ah, más, ya, súper. nada más. Súper genérico, ¿ya? Y si hay alguna cosa, cuando son por primera vez, ¿ya? O también cuando dice, mire, lo cito entrevista con el propósito de, es una entrevista de conocimiento, con el propósito de conocer de Sofía a través de ustedes que son sus padres. También es genérico, ¿ya? Es un poquito más específico, pero por lo menos no predispone. Ah, vamos a hablar de mi hija. La profesora quiere que yo le cuente sobre mi hija. Y hay otra disposición, porque todo papá les gusta conversar de sus hijos. ¿Ya? Gracias, profe. De nada. Enfatizar la importancia de la información que la persona está proporcionando. Siempre validarle lo que el apoderado está planteando. Oh, qué interesante lo que usted dice. Mire qué importante la información que usted me está entregando. Ah, y me podría contar un poquito más porque esto está interesante. Esto lo encuentro, eh, eh, lo encuentro muy bueno lo que están haciendo. ¿Ya? Otra opción menos preferible sería terminar. Estábamos hablando de las entrevistas difíciles. Cuando la entrevista es difícil y el papá dijo, bueno, yo en realidad no tengo idea por qué estoy acá. O sea, me dijeron que tenía que venir porque era el papá, qué sé yo. Pero luego no se pasa cuando hay papás separados. ¿Ya? Entonces uno puede decir, fíjese que es tan importante para nosotros conocer a su hija a través de usted como papá. ¿Ya? Entonces vuelve a poner el centro en lo importante que es él para Sofía, por ejemplo, para mi alumna o para mi alumno. ¿Ya? Era importante conversar con usted para darle a conocer el proceso escolar de su hija, ya que usted es su papá y también conversa y Sofía habla de su papá, etc. Lo importante que es él como entrevistado. Eso es lo que quiere decir cuando hay entrevista difícil. Ahora, la menos preferible, ojalá no se dé, pero sí se da, es que cuando usted tiene una entrevista muy difícil, porque no sé, viene una mamá súper alterada, solo habla ella, no te escucha, acusa a todo el mundo y aún así no escucha, es mejor ponerle fin a la entrevista y decirle, mire, ¿sabe? Vamos a terminar la entrevista, la vamos a dejar hasta aquí, porque veo que usted está muy molesta, o usted está muy preocupada y a lo mejor dejemos esta entrevista para otra ocasión. ¿Ya? Donde usted esté más tranquila y lo podamos conversar con calma, etcétera, etcétera. A veces hay papás que vienen, son los menos, pero existen, tremendamente agresivos, ¿ya? Agresivos verbalmente, y no escuchan. Entonces, a usted le hace mucho mal tener que bancarse un montón de improperio, un montón de crítica, en la cual no es hacia usted, sino que al sistema, a la institución, etcétera, etcétera. Entonces es mejor estar cuando una persona no está, uno sabe cuando no está controlada, está muy molesta, etcétera, etcétera. Es mejor decirle que dejemos la entrevista en otra ocasión, mi propósito era esto y volverle a repetir el propósito, pero yo así en estas condiciones no puedo conversar con usted. ¿Ya? Cuando usted esté más tranquilo y esté muy dispuesto a conversar, yo ningún problema le reagendo la entrevista. ¿Por qué? Porque hay que hacer tomar conciencia a la otra persona de que no estamos en las condiciones mejores para hacer una entrevista, porque no está escuchando, porque no le queda claro el propósito, porque está atravesado por muchas cosas. Y es como cuando uno quiere clarificar algo y la otra persona está cruzada. ¿Ya? Eso. Ya. Vamos a hacer un ejercicio en grupitos pequeños y
y quiero que lo tengan súper clarito. Les voy a subir el archivo donde están estos. Mire, en sala pequeña van a ir grupos de 3 personas. Cada uno va a asumir un rol, ¿ya? Y después lo vamos a ir cambiando. Una entrevistadora o entrevistador, otro va a ser de entrevistado o entrevistada y una de observador o observadora. Hacer una breve entrevista de conocimiento al entrevistado, ¿ya? Como van a tener usted una compañera, elabore 3 preguntas, nada más que 3 preguntas. Entre todos elaboren, pongámosle que va a entrevistar a usted una compañera con la cual nunca ha conversado. ¿Qué le preguntaría? ¿Ya? Lo pueden hacer entre las 3, que me lleve a obtener información de ella. Por favor, información que se pueda comunicar, pues sin intimidades, ya esto es un ejercicio. Usted no la conoce y le quiere preguntar, por ejemplo, dónde vive, con quién vive, desde ese ámbito, por ejemplo. Em, ¿Qué te ha gustado de la carrera? ¿Era tu primera opción? ¿O dónde estudiaste antes? O sea, hagan 3 preguntas que les abran unos ámbitos, ¿ya? Para poder conocerla. Bueno, después ustedes realizan la entrevista, ahí se dividen los roles, ahí actúan el entrevistador y el entrevistado, ¿ya? Eh, Como estamos en un espacio virtual, vamos a tener que ir viendo la manera de cómo podemos ir observando. El observador visualiza aspectos importantes que debe tener una entrevista según lo que hemos visto nosotros hasta la fecha, ¿ya? Eso es importante. A ver, me fui para un poquito. Ahí está. Por ejemplo, el observador va a visualizar cómo fue la acogida de la entrevistadora o entrevistado o entrevistador. Que pueda observar, contacto visual es difícil porque son 2 pantallas al frente, pero saben que podría uno atisbar si la persona está mirando, porque uno por la pantalla puede ver si está mirando de frente o está mirando de costado, ¿ya? Si está mirando de frente, alguna información te entrega de que está observando a su entrevistada. Observe el tono de voz de la entrevistadora. Observe los gestos que hace. A veces hay gestos corporales, a veces hay inclinaciones más cerca de la pantalla, o sube los hombros, o cruza las manos, o mueve mucho las manos, etc. Vea los gestos, ¿ya? Y la posición corporal. Y la sincronía del cuerpo es difícil porque como no es presencial, pero observe más bien las expresiones que hace su compañera corporalmente. Observe si aplica señales de aliento, por ejemplo, inclinaciones de cabeza, sonidos o palabras como por ejemplo, ya, sí, claro. Una vez se usa palabras entre medio mientras la otra persona está eh, contando, conversando o respondiendo una pregunta. Observen si han hecho escucha reflexiva, ¿ya? Cuando la persona escucha a la otra y después repite de alguna manera, yo lo que estoy comprendiendo es que tú me cuentas de que estás estudiando algo que a ti te ha gustado desde siempre, etcétera, ¿ya? Si hace parafraseo, que es literal, o sea, tú lo que me acabas de decir, que te viniste a vivir a Concepción por la universidad. Eso es un parafraseo, tal como lo dice la persona, ¿ya? Si es que hace eco de lo que la persona dice, el eco es cuando uno le repite lo que el otro estaba diciendo con sus mismas palabras. El parafraseo puede uno usar un poco también de palabras de uno, esa es la diferencia con el de eco. El eco, ¿te acuerdas cuando ustedes gritan? El eco vuelve la misma voz suya. Bueno, es como repetir lo mismo que ha dicho la entrevistada. Si es que hizo algún reflejo de sentimiento, ¿ya? Hoy me imagino lo feliz que tienes que haber estado cuando entraste a estudiar la carrera, por ejemplo, ¿ya? O lo que ella le esté conversando. Observen si hace el silencio, ¿ya? A veces las personas empiezan a hablar y de repente se quedan como calladas tratando de recordar. Bueno, hay una técnica para saber eso y en presencial se puede ver.
hacia dónde dirige la mirada, ¿ya? Si los ojos suben a mano derecha hacia arriba, es que esa persona está recordando esa información, que tiene que ver con todo el movimiento de los ojos. Y al final poder hacer un resumen. Tú lo que me contaste de ti misma es que, y uno le hace un resumen de lo que escuchó. Vamos a hacer este ejercicio, los voy a dividir en... ¿Consulta hasta ahí? Después